¿Cómo haces para, por medio de pruebas, demostrar las responsabilidades que tienen ambas partes, tanto el mandante como el contratista, en los retrasos que se produjeron en un proyecto que finalizó hace algún tiempo o que quizás aún está en funcionamiento? ¿Qué herramientas utilizar para eso? ¿Puede este método servir como una prueba ante un juicio? Quédate a ver este video hasta el final y te cuento qué es lo que puedes hacer. Hace 2 años atrás me contactaron para formar parte de un equipo de expertos para la defensa de una importante minera nacional. Resulta que esa minera había contratado a una empresa para que hiciera algunos trabajos en alguna de sus instalaciones. Obviamente los trabajos se complicaron, los plazos y los costos se dispararon y finalmente comenzaron las multas. En cuanto a plazos, este proyecto comenzaba y finalizaba en el año 2016 y con todos los retrasos el proyecto se desplazó hasta mediados del 2017. A mí me contactaron en el año 2022 para hacerme cargo del peritaje de la programación. La idea del trabajo era defender a la minera y lograr demostrar que la demanda impuesta por la empresa contratista no iba a lugar, ya que la responsabilidad de los retrasos y los sobrecostos eran netamente por la mala gestión de ellos. Ahí fue donde encontré algunas técnicas para el análisis de retraso de proyectos, que son recomendadas por la AACE, mucha información en inglés, pero en ese entonces poca en español. Leí numerosos papers, busqué mucha información, obviamente me tenía que preparar para ese importante desafío, y por eso, luego de esa experiencia, y para que obviamente no te pase a ti, hoy quiero en este video enseñarte esas técnicas y explicar brevemente cada una de ellas para que estés preparado o preparada si es que es necesario. Vamos con la primera. Tenemos AsPlanet versus AsBuilt. Esta es una técnica de análisis muy sencilla. Se basa en estudiar lo que debería haber sucedido, o sea, lo que se planificó, con lo que realmente sucedió, o sea, el AsBuilt. En efectos prácticos es comparar la línea base contractual o la línea base aprobada con el programa AsBuilt. El asunto obviamente se complica si contamos con un proyecto con grandes cambios de secuencia o de actividades en la ejecución, ya que ahí la comparación no va a ser tan uno a uno, sino que habría que analizar la lógica constructiva, las duraciones, etc. Y así obviamente determinar las causas de la variación. Para este tipo de análisis el foco principal son los retrasos de la ruta crítica, para todos los que vamos a ver a continuación. Este método es recomendado usarse en proyectos más bien sencillos, no con muchas actividades y donde no haya mucha diferencia entre la secuencia planificada y la real. Para usar este método es necesario tener obviamente datos factibles de ambas Gantt, tanto de la planificada como de la real. Algo que hay que tener presente es que este método ignora los cambios críticos prospectivos de los programas contemporáneos, o sea, las actualizaciones a medida que va avanzando el proyecto. Y obviamente también ignora las decisiones críticas que se hayan podido tomar en base a ello. Por ejemplo, aquellos planes de recuperación de retrasos que se presentan en esas típicas actualizaciones de los programas. Así como tampoco considera que los cambios de la línea base pueden haber sido la causa real del retraso de los eventos concretos. Por ejemplo, los típicos cambios de alcance a mitad del proyecto. Este es un buen plan o método de análisis rápido de lo que podría haber sucedido. Vamos ahora con el número 2, que es AsPlanet versus AsBuilt, pero el Windows Analysis. Este es un análisis de retraso como el nombre lo dice por ventana. No hay que confundirlo con el método AsPlanet versus AsBuilt a secas, que es el que vimos anteriormente, donde comparábamos la línea base del proyecto versus el programa AsBuilt. Este método de ventana no depende de un software de planificación y se aplica principalmente cuando existe preocupación sobre la validez o la razonabilidad de la línea base. Para llevar a cabo este método hay que dividir la duración del programa en ventanas. Dichas ventanas se van a definir en base a hitos relevantes o cambios de criticidad, por ejemplo los famosos hitos contractuales, actualizaciones del programa, cambios de la ruta crítica en cierta fecha intermedia. La información que se considera para armar la historia real del proyecto se basa en programas contemporáneos, como reprogramaciones o actualizaciones, en hitos o en eventos importantes que pueden estar o no en el programa inicial. La información para aplicar este método se obtiene de las minutas de las reuniones de obra, en los libros de obra o cualquier documento validado por ambas partes y que muestra acuerdos. Con toda la información que se recapitula, el especialista debe determinar el camino crítico actual o el contemporáneo en cada ventana mediante un análisis práctico y de sentido común de los hechos disponibles. Con la información que se obtiene es posible establecer ciertos responsables
de acuerdo obviamente con el historial del proyecto y con toda la revisión que hay que hacer. Una ventaja de este método es que la identificación de retrasos puede ser mucho más precisa siempre y cuando se tenga información detallada y aprobada obviamente por ambas partes. Este análisis es para proyectos más bien ordenados, donde mantienen un claro historial de las decisiones que se han tomado. Una debilidad importante que tiene, que el resultado depende mucho de los conocimientos, de la experiencia y del criterio del especialista. Al no basarse en ningún programa, puede caer fácilmente en la imparcialidad. Tampoco es un buen método para proyectos con retrasos muy recurrentes, ya que sería muy engorroso de poder llevarlo a cabo. Pasemos al tercer método, que es Time Slice Window Analysis. Este es el otro método que utiliza las ventanas para el análisis de retrasos, pero a diferencia del anterior, este sí utiliza los cronogramas contemporáneos emitidos por el contratista y obviamente también validados por el mandante, por ambas partes. Este método se utilizan las actualizaciones para cuantificar los retrasos de los diferentes frentes de trabajo e identificar las actividades que forman parte del camino crítico. Para llevarlo a cabo es necesario contar con una versión electrónica de la línea base contractual, con cronogramas contemporáneos periódicos y de calidad, y con información del proyecto que sea confiable y suficiente para explicar las causas del retraso. Debido a que este análisis se basa en varios cronogramas contemporáneos donde la lógica pudo haber cambiado, se establecen ventanas en intervalos normalmente mensuales. También pueden ser quincenales para proyectos más cortos, esa es la recomendación. En cada ventana se establece el camino crítico. Si los cronogramas contemporáneos no son muy confiables o no son lo suficientes, el analista puede reconstruir el programa contemporáneo con toda la información disponible, teniendo como riesgo caer en la imparcialidad, obviamente, así que ojo con eso. Para usar el método de esta forma es necesario tener mucha información que sustente la reconstrucción. Este método es muy bueno y tal vez el mejor para analizar retrasos y sus causas mientras el proyecto está en ejecución. Una desventaja que yo diría que es grande, que ocurre cuando no hay actualizaciones fiables en el cronograma, como por ejemplo esas típicas reprogramaciones comerciales y que no son para nada realistas, donde el contratista se compromete con recuperaciones que dejan feliz al mandante, pero que están lejos de la realidad. Supongo que has visto en más de alguna ocasión algo así. Con ese tipo de cronogramas había que reconstruir y eso haría que el método se vuelva muy lento y criticable por la contraparte, porque se puede caer en la imparcialidad. Vamos con el cuarto método, que es Impacted as Planned. Este es uno de los métodos más fáciles y rápidos de aplicar, pero a la vez con muchas limitaciones. Consiste en añadir un evento de retraso o delay dentro del cronograma de la línea base del proyecto, vinculándolo de manera lógica. Una vez que se haya añadido este delay, se vuelve a calcular la fecha de finalización real del proyecto y con eso se puede establecer cuál es el impacto real de los retrasos del proyecto. Es una herramienta que quizás hayas utilizado antes sin saber cómo se llamaba. Es de hecho muy común. Para usar este método es necesario tener una línea base muy sólida y donde se hayan confirmado que las duraciones, las vinculaciones, las secuencias y todo lo que hay ahí sean razonables de realizar. Aunque igualmente se puede realizar el análisis incluso si la información de las actividades es escasa. Claro que hay que tener cuidado con esto para no caer en la imparcialidad. Una limitación es que este método no se basa en lo que pasó realmente en el proyecto, porque no contempla las duraciones reales, sino que se basa en una comparación solo con la línea base, o sea, con lo que se planificó originalmente, y a eso se le agregan los retrasos que se fueron encontrando en el estudio. Vamos con el quinto método, que es el Time Impact Analysis o el TIA. Este método se basa en realizar una simulación añadiendo retrasos en un cronograma actualizado justo en la fecha anterior al evento del retraso. Esto es importante, tiene que ser justo. Se calcula con un software y el impacto que genera obviamente la ruta crítica. Puede ser utilizado mientras el proyecto está en ejecución, aunque eso no es lo más recomendado. Este método puede resultar muy similar al anterior, pero la gran diferencia es que este método, el TIA, se realiza sobre los cronogramas contemporáneos, normalmente con actualizaciones mensuales. Para ello es importante contar con todas las actualizaciones fiables de los cronogramas. Mira, para entender su uso en la práctica te lo explico de la siguiente manera. Tenemos los programas contemporáneos
Utilizamos justo el anterior al evento más cercano y que claramente obviamente sea realista. Luego se le agregan los eventos, se relaciona con las actividades impactadas, se recalcula el cronograma y se comprueba si es que hay un impacto en el fin del proyecto y por ende en el camino crítico. Y luego de eso se analizan cuáles son los responsables. Esto se continúa con los demás eventos hasta la finalización del proyecto y se suman los resultados de cada uno de los periodos anteriores para obtener el impacto total sobre el proyecto. Como se puede apreciar, el número de eventos de retraso que hay en el proyecto pueden complicar el uso de este método, volviéndolo un poco más lento, quizás muy tedioso y más costoso, ya que por cada evento se debe hacer un análisis con los pasos mencionados anteriormente, así que mucho ojo con eso. Vamos ahora con el sexto y último método, que es el Collapsed as Built. Este es otro método basado en la simulación. Se conoce también como el but for, si no fuera por, y trata de responder a la pregunta ¿cuál sería el plazo más temprano de finalización del proyecto si los retrasos de una de las partes no hubiese ocurrido? Por ejemplo, dicho de otro modo, y si tú estás en la parte del contratista, dirías ¿en qué fecha hubiese terminado yo si el mandante no me hubiese retrasado con esto o con aquello? Este método se basa en la lógica as-built, por lo que la dificultad radica en armar un correcto modelo relacionando todas las fechas as-built con todos los eventos de retraso que se hayan tenido. Sabiendo esto, claramente no es recomendado para proyectos con mucha actividad y sin una lógica constructiva muy clara. Para que este método funcione, es necesario transformar el cronograma as-built en un cronograma que tenga las propiedades CPM, que sea un cronograma sin progreso, bien vinculado pero con las fechas y las duraciones as-built. De otro modo, esto no funcionaría. Ustedes saben que un cronograma as-built muchas veces rompe con esa lógica de vinculaciones y si hacemos cambios en una actividad no pasa nada con el resto. Una vez realizado el modelo, se procede a cambiar la duración de los eventos de responsabilidad de una de las partes a 0, para así tener la fecha más temprana de la finalización si no hubiese ocurrido el o los eventos. Una ventaja de este método es que al ser robusto y si se hace correctamente, puede ser un análisis pericial muy bueno. Al tener presentes todos los retrasos en el proyecto, se puede evaluar el impacto no solamente de la ruta crítica, sino que también de las rutas subcríticas. Una de las desventajas más importantes es que este método requiere de mucho trabajo para crear el modelo y se necesita de analistas expertos en software, obviamente en el software que se está usando. Además, hay que crear este modelo as-built CPM colapsable, que en muchas ocasiones hay que tomar ciertas decisiones un poco subjetivas que no pueden coincidir a lo mejor con las planificaciones contemporáneas. Con esto se puede caer en una cierta manipulación y puede ser muy cuestionado también el método. Ya con esto hemos revisado los 6 métodos que recomienda la AACE. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál método ocupar? Eso va a depender del caso. Como hemos visto en este video, cada uno de ellos tiene diferentes ventajas y desventajas. Además, para usar un método u otro es necesario tener cierta información que haya sido validada, por lo que yo te recomiendo que analices el proyecto en detalle, que sepas qué estado se encuentra y cuánta información confiable tienes. Sabiendo esto, entonces te inclinas a ir recién por un método o por el otro. Espero haberte ayudado a entender un poco cada uno de estos métodos que te mostré anteriormente. Te invito a que te puedas suscribir en mi canal y quiero aprovechar de invitarte a visitar mi página web www.ingeniandola.com, ya que he preparado un curso completo de MS Project donde iremos a un plano mucho mayor y serás capaz no solamente de utilizar la herramienta, sino que sabrás cómo ocuparla para tomar las mejores decisiones en tus proyectos. Date una vuelta por la página para que puedas obtener mayor información y aproveches también los precios especiales que tengo para ti. Bueno, ahora sí, por si se lo preguntaron, en el juicio, cada experto de ambas partes usamos diferentes métodos. De los 6 que están ahí, usamos métodos distintos, obviamente dando nuestros argumentos. Finalmente resultó en algo muy positivo para nuestro equipo. Nos vemos en otro video donde tocaremos algunos otros métodos y algunas otras herramientas de la gestión de proyectos. Así que nos estamos viendo.